La Hora Verde, condenando fantasmas con el espíritu de las leyes. 4:22 minutos de la tarde y esto es La Hora Verde. Está con nosotros Lector Metálico, @Lector Metálico. Lector Metálico recomienda es el hashtag. Jonathan Bustamante, bienvenido, brother, ¿qué hay por ahí? Gracias. Bueno, nuevamente aquí con los radioescuchas para ofrecerles buena música y buenos libros. Qué maravilla. Mira, brother, que estamos escuchando de fondo. ¿Y por qué lo elegiste? Bueno, el tema se llama Armageddon, de la banda de Finlandia Apocalíptica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es el tema de un disco que se llama Inquisition Symphony, la Sinfonía de la Inquisición, porque vamos a hablar hoy de un libro un poco polémico, pero es una gran crónica histórica sobre una de las etapas más oscuras de la humanidad. ¿Qué tripa? ¿Cómo se llama en inglés el libro? En inglés se llama The Horse of Devil. Ajá, Las perras del diablo. Las perras del diablo, o exactamente. Las casquivanas del diablo. Exactamente, de Erich Dorsmayer. Okay. Él es un austriaco, investigador e historiador que ha trabajado también para la BBC, ha sido reportero de guerra e incluso ha estado, ha cubierto pues, grandes eventos en Vietnam, Irak, Irán, Belfast, Beirut o Chile. Por hasta incluso Cuba y Afganistán. Pero salió entero por lo menos. Exactamente. Del cuerpo, no sabemos si del coco. Pero por ahí va. Mira, y esta es la historia de unos papas en específico. No, o sea, él hace como un compendio de hechos históricos que van ligados evidentemente a la cacería de brujas, ¿no? ¿Desde cuándo inicia? En este momento incluso en el siglo XV, ¿no? Cuando empieza la gran devastación de la peste y demás, la iglesia buscaba obtener el control, ¿no? Y el control lo hace en base del miedo, ¿no? Era la excusa perfecta para decir que eso era a causa del demonio o de aquellos que practicaban la herejía, ¿no? Y era perfecto también para conseguir pues el chivo expiatorio. Exactamente. Dorsmayer digamos, rescata en archivos varios juicios realizados en la Inquisición y se dan cuenta, bueno, que le llama mucha atención que era la obtención de poder, era llevar a la gente a castigo, pero no por los hechos de brujería, sino para obtener mayores riquezas, obtener las tierras de los condenados y si no, eliminar incluso a sus enemigos. Qué maravilla. Estamos conversando con Lector Metálico. Recuerden que lo pueden seguir por @Lector Metálico, hashtag Lector Metálico recomienda. Estamos hablando de las P del diablo, las meretrices del diablo o las casquivanas del diablo de, ¿cómo se llama el autor, brother? Erich Dorsmayer. ¿Cómo se pronuncia el nombre? Bueno, Erich Dorsmayer, no sé si lo estoy diciendo bien o no, porque es austriaco. Okay. Es Durschmid. Ok, Erich Dorsschmid o Dorsmayer, como vos queráis. Vamos y venimos con más. Esto es La Hora Verde, ya saben, lecturas bien rock. Y que vamos a escuchar ahorita de fondo, New Politics, Girl Crush. No es muy rock, pero bueno. La Hora Verde, bajando del techo al bebé de Trainspotting. 4:28 minutos de la tarde, seguimos conversando con Lector Metálico, hashtag Lector Metálico recomienda. Estamos escuchando de fondo Apocalíptica, Armageddon, y estamos hablando del libro Las Meretrices del Diablo, que ¿cuál es el subtítulo que también tú le pones como para... La Cruzada del Odio, que también es una traducción al español que tiene una editorial que se llama Robin Book. Fino, La Cruzada del Odio, que, que gira en torno al tema del diablo, la búsqueda de las brujas y sobre todo la cantidad de personajes que estaban alrededor, ¿no? Hablemos un poco ahorita de los inquisidores, que hay dos que son claves. ¿Cómo no? Mire, es interesante por lo menos la llegada de Inocencio VIII, que fue el papa que derogó la ley del canon episcopi y promulgó incluso que la iglesia podía, digamos, creer en la existencia de las brujas. Como dice un pana mío, Inocencio VIII era el papa Ricchione. O sea, claro, al digamos, tener esa herramienta en su mano, cuando dice, bueno, se puede creer en la existencia de las brujas, entonces se pueden castigar también a aquellos que lo crean, ¿no? O sea, que los males de la humanidad y de la sociedad estaban ahí. O sea, claro, se abre la puerta a uno de los personajes más nefastos de la historia, que se llama Jacob Sprenger, una joya, que fue, bueno, el creador, evidentemente, de lo que se llamó el martillo de las brujas, que era la ley, digamos, la guía del inquisidor, ¿no? La cual se dividía incluso en tres partes, ¿no? Es el Maleus Maleficarum. Así es, exactamente, traducido como el martillo de las brujas. Para que sean serias. Inocencio lo manda incluso a Alemania y demás. Incluso Sprenger comparte con otro inquisidor que no recuerdo ahorita el nombre, toda la serie de actividades, ¿no? De violencia que propagan, ¿no? El martillo de las brujas se dividía en tres partes. La primera parte que era supuestamente cómo probabas la existencia del maligno dentro de una de las personas, ¿no? Si lo tiras al agua y se ahoga, era inocente. Exacto, bueno, si flota, no. Exacto, eso lo hablamos de luego, que era con el cazador de brujas, Matthew Hopkins, que hacía exactamente la prueba del agua, que además termina condenado bajo su misma prueba. Por sucio. Claro, tanta gente que mató ese.
de hecho. La segunda parte del martillo de las brujas describe las diferentes formas de hacer hechicería, ¿no? Unas cosas absurdas y demás, pero ellos tenían supuestamente la certeza. Lo otro era también conocer que todo era permisado por Dios, o sea, era porque Dios Todopoderoso te lo permite, pero te lo permite era para delimitar el poder del demonio, ¿no? Qué rock. Es una cosa muy verdad que muy loca, muy loca. Qué fino. Mira, este libro les recomendamos justamente a partir de la lectura de nuestro amigo Jonathan Bustamante. Se llama Las Casquivanas del Diablo y también se consigue como La Cruzada del Odio. La Cruzada del Odio. El autor es Eric Durschmidt y se escribe Durchmed. Al regreso conversamos un poquito más. Vamos a escuchar ahorita 21 Pilots Stressed Out. @Hora Verde 99 por Twitter y al regreso más. La Hora Verde, metiendo elefantes rosados en el closet de los Mythbusters. 4:35 de la tarde, seguimos conversando con Electrometálico, @Electrometálico, #Electrometálico recomienda. Estamos hablando de una obra de Eric Durschmidt que se llama Las Casquivanas del Diablo y el otro título es... La Cruzada del Odio. Ok, La Cruzada del Odio, Las P del Diablo o La Cruzada del Odio. Y bueno, tiene un montón de elementos interesantes y además aparece uno que es tan malo como los anteriores, pero es el que más fama tiene, ¿no? Exacto, que es el Inquisidor Torquemada, que además fue nombrado por Inocencio VIII, ¿no? Como Inquisidor General de la corona. Y el Papa Zócolo, era que le decía. Exactamente. Torquemada, bueno, ¿por qué fue famoso incluso? Primero porque establece el reglamento del uso del Inquisidor, ¿no? Las herramientas, el modo, el estilo. Pero también fue un hombre que era tan repulsivo que al inicio nadie quería prestarle juramento, hasta que ocurre un asesinato de un inquisidor que se llamaba Pedro de Arbués, que entonces prendió las alarmas de la población. Dijeron que bueno, que fue asesinado por una comunidad de herejes y judíos. Imagínate. Y entonces Torquemada obtiene el apoyo popular por haber también entonces hecho justicia ante un horrendo crimen. Imagínate. Y de ahí, bueno, toda la pesadilla, ¿no? Qué bicho tan manipulador. Y después de eso viene un panita que es el incorruptible popular. Exactamente. Savonarola. Savonarola, que incluso fue llamado el abogado del diablo. Okay. Savonarola, bueno, empieza como un hombre incorruptible, a pregonar, o sea, las no riquezas, culpar a aquellos que tenían sus excesos, pero en un momento dado él cae en ese mismo juego y se torna un hombre que exponía la violencia. Otra cosa que se me olvidó decir sobre el martillo de Dios, que también llegaron en los tiempos exactos, en la imprenta de Gutenberg. Por eso que tuve tanta también exposición. Cuando sale el martillo de las brujas, lo imprimen y llega a las manos de todos. Claro. O sea, todo el mundo cree el cuento, ¿no? Ahora, retornando a Savonarola, él hace también algo tan horrendo que se llamó la hoguera de las vanidades, donde mandaba a quemar todas las cosas de valor de las personas para que, bueno, no cayeran en el pecado. Pero a su vez también se mandó a perseguir a quienes no creían en el Señor, a quienes podrían ser objeto de brujería y homosexuales. Imagínate, qué joya. Mira, después de Savonarola hay unos personajes también interesantes. Entre ellos está Matthew Hopkins, que me habías dicho, y un panita que se llama Gil de Rey. Hablemos un poco de ellos antes del tema. De Matthew Hopkins, bueno, el gran cazador de brujas, que aunque no mató a tantos, él fue un tipo nefasto en las tierras de Inglaterra. Hopkins intentó, digamos, inventó una prueba que era muy macabra, que era la prueba del agua, exactamente. Entonces, amarraban a la persona y si a la persona ser amarrada se hundía, efectivamente entonces no era el culpable. Pero si el hombre flotaba, entonces era ayudado por el demonio y tenía que ser ahogado o torturado, ¿no? Que hablo de bicho, es decir, utilizando la ley de gravedad para sus planes. Así es, aunque la justicia divina existe, porque él mismo es condenado bajo la misma prueba, porque él en un momento dado acepta sobornos. Y entonces esos sobornos eran, bueno, mira, venía un juez y decía, mira, mi amante, yo quiero desaparecerla. Bueno, entonces vamos a culparla de brujería. Dame tanto y la culpamos entonces. Pero en un momento da un juicio así, que todo el mundo está a la espera de que ahoguen a la chica le dice, tú has sido ayudado por el demonio, tú te has enriquecido y tal. A todos le hacen ruido, todos caen en la misma paranoia y Hopkins termina ahogándose en su propia trampa. Qué divertido. 4:39 minutos de la tarde, venimos con más, vamos a escuchar Los Auténticos Decadentes y el regreso más de #Lector Metálico recomienda, @Lector Metálico. La Hora Verde, esperando que Cthulhu y Leviatán se entren a piña.
4:42 minutos de la tarde, esto es La Hora Verde y seguimos conversando con Jonathan Bustamante. Estamos escuchando de fondo Apocalíptica, Armageddon, y vamos a hablar de dos personajes que son unos bichos, además de las cosas tradicionales que también seguían en la onda del martillo de las brujas, Gilles de Rais y Himmler, ¿no? Así es. Gilles de Rais es un personaje curioso, güey. Primero fue un hombre que fue heroico, un lugarteniente que combatió junto a Juana de Arco y libera, ¿no? Este hombre en sí decide tomar cierta venganza hacia el papado en su momento, cuando Juana de Arco es condenada, ¿no? Por hereje, cuando ya evidentemente el papado sentía que no le funcionaba, ya se tornaba una imagen más allá de lo natural y lo humano, como una especie de semidiosa. Cuando los colectivos ya no sirven. Exacto. Gilles de Rais se convierte entonces en Barba Azul, que era un hombre que sodomizaba y niños y los mataba, ¿no? Se bebía su sangre. Un psicópata total, un hombre que tenía mucho dinero, mucho poder, y que empezó a perderlo también en base a sus excesos, ¿no? Él termina siendo juzgado en un momento dado, después de varios años, porque empiezan a notar la desaparición de los niños. Eso es terrible, es temible. Schmidt, o Eric, me prefiero decirle porque es demasiado complicado ese apellido, en su libro hacen bien detallado todo el proceso de sus crímenes y el juicio incluso que se comete a su persona. Y después imagino que lo harán, terminó siendo diablito, ¿no? Lo harán así es, hecho papilla. Y bueno, y en los tiempos, lo interesante de la crónica histórica de este libro es que llega también a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, con una anécdota de Himmler, en el cual él era el principal cabecilla de un proyecto en contra de aquellos que fuesen descendientes de aquellos juzgados o quemados por brujería. Pero Heydrich, con una sonrisa en el rostro, le indica en un informe de la investigación de que Himmler tiene un antepasado que fue condenado. O sea, Himmler decide, bueno, esto hay que taparlo porque si no, si se entera el Führer, estoy muerto. O sea, que decido, bueno, vamos a hacer algo. Transformamos todo esto, que todos los culpables o quemados eran inocentes y quienes los quemaron eran los judíos. Entonces los judíos quemaron a personas inocentes. Nosotros debemos vengar a nuestros antepasados alemanes. Evidentemente los judíos son los culpables. Qué locura. Mira, y recordemos la frase de Gilles de Rais, que es la con la que cierra parte de este capítulo. Bueno, es terrible, es el juicio. En su juicio él dice lo siguiente: yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Qué maravilla. Brother, recuérdanos dónde podemos seguirte. Cómo no, pueden seguirme en @lectormetálico, en Twitter, en Facebook Lector Metálico y en Instagram lector.metálico. Ok, entonces ya saben, busquen Eric Durschmidt, Las P del Diablo, el cómo y los porqués de una cruzada paranoica, la apasionante crónica de las casas de brujas y los autos de fe hasta nuestros días. Así es. Publicado en su momento por Star, pero también en la versión que se puede conseguir en el país es por Robin Book. Buenísimo. 4:45 minutos de la tarde, es hora de partir. En los controles, el gran Víctor. En la producción de este espacio, Víctor Reynosa, Ángel Arias, Raúl Kumare, José Teixeira, quien les habló, Joaquín Ortega, quedan en compañía del último round con Noli y con Van. Esto es Casero Loop, se prende. Hasta mañana.